Mi suegro me convirtió en su juego maldito, descubriendo secretos oscuros de brujería. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Recuerdo la primera vez que puse un pie en su casa. La atmósfera lo envolvía todo, pesada y densa como una niebla negra. Había algo en el aire. Un frío que se metía entre los huesos. Me sentía observado, como si los rincones susurraran secretos que alguien había decidido guardar bajo llave. Mi vida era normal. Salía a trabajar, disfrutaba de mis amigos, planeaba el futuro con mi pareja. Pero esa noche, el mundo familiar se desmoronó. La cena familiar era un pretexto. La verdadera razón de la reunión se ocultaba tras las paredes cubiertas de retratos extraños. Las miradas de los familiares se hacían más intensas, como si supieran algo que yo ignoraba. Cada rayo de luz que entraba por la ventana parecía mortecino, como si se estuviera apagando poco a poco. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón. De repente, una puerta se cerró de golpe. Nadie parecía moverse. Las sombras danzaban en las paredes, jugando a ocultar y revelar rostros familiares. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás bien?, me preguntó mi pareja, pero lo que yo sentía no era tristeza, sino un miedo aplastante. Las velas titilaban, lanzando reflejos temblorosos sobre las paredes. Alguien murmuró en un susurro bajo, palabras que no comprendí, pero que resonaban como un eco antiguo. Mi mirada se posó en un rincón de la habitación donde una figura oscura parecía cobrar vida. Con cada minuto, el aire se volvía más pesado. Un sudor frío me recorría la frente cuando una sombra se deslizó detrás de mí, indescriptible y aterradora. «No estás solo», parecían decir las paredes. Sentí que un sudor frío me bajaba por la espalda. La tensión era palpable. Miré a todos, pero sus rostros estaban desencajados en una especie de trance. Un grito quebró el silencio. Algo salió del rincón, una figura difusa con ojos vacíos que me miraban fijamente. Mis piernas temblaban, la terrorífica presencia avanzaba, y todo se tornó negro. ¿Qué era este juego maldito en el que me había convertido sin saberlo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Desperté de golpe, envuelto en una oscuridad espesa y opresiva. Mi pulso resonaba en mis oídos, como un tambor lejano que anunciaba el inicio de algo aterrador. Intenté recordar lo que había sucedido antes de perder el conocimiento, pero mi mente estaba nublada y desorganizada. Sentí que un frío glacial me rodeaba, como si el aire mismo se hubiera transformado en hielo. A medida que mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra, distinguí las siluetas de los familiares que estaban presentes en la cena. Sus rostros pálidos, casi espectrales, carecían de vida. Estaban sentados en sus sillas como estatuas, sus miradas fijas en mí, pero sus ojos no mostraban reconocimiento, solo vacuidad. La figura oscura que había visto antes parecía ahora más definida, como un eco del caos que había experimentado. ¿Qué les ha pasado?, me pregunté en voz baja. De repente, un murmullo colectivo emergió de ellos, un canto bajo que se retorcía en el aire, formando un sinfín de palabras en un idioma desconocido. Un escalofrío me atravesó, y comprendí que no estaban allí para disfrutar de una cena. Eran parte de algo más grande, un ritual, y yo era el sujeto de su experiencia malévola. Las sombras comenzaban a acercarse,
deslizándose por las paredes como serpientes, y en el centro de la sala un círculo de velas encendidas brillaba con un resplandor espectral. En ese momento, recordé las historias que mi pareja había compartido sobre la familia, antiguos rituales de brujería que se llevaban a cabo en su hogar, secretos que algunos preferían enterrar. Mi estómago se retorció, una figura emergió del círculo de luz. Era mi suegro, con una expresión serena que contrastaba con la inquietante energía que emanaba del entorno. Sus ojos, oscuros como el abismo, se posaron en los míos y una sonrisa macabra se dibujó en sus labios. Finalmente, dijo con una voz que resonó como un eco en mi mente, ha llegado el momento de que entiendas tu propósito. Intenté moverme, gritar, pero mi voz quedó ahogada por el peso de la presión que me rodeaba. En un instante, la densa atmósfera se tornó aún más opresiva, como si cada sombra tuviera vida propia, acercándose a mí, preparándose para devorar mi esencia. Ahí, en ese momento, sentí un profundo temor por mi futuro y por la naturaleza de este juego maldito en el que me había visto atrapado. El canto de los familiares creció en intensidad, resonando como un tambor de guerra. En el corazón de ese círculo, mi suegro levantó un objeto en su mano. Era un artefacto antiguo que emitía un brillo tenue, algo entre un amuleto y un explosivo. Cuando caiga la última vela, murmuró, tu alma será parte de este legado. Serás mío para siempre. El tiempo pareció detenerse. Con cada centella de luz que titilaba, algo dentro de mí se rompía. La desesperación me invadió, y ante la inminente oscuridad sentí que algo se movía en el fondo de mi ser, como si algún poder oculto comenzara a despertar, y en ese instante, una revelación aterradora atravesó mi mente. Las sombras dejaron de bailar y se congelaron. Algo había fallado en su oscuro plan. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, un grito ensordecedor resonó en la oscuridad y todo se fue a negro, llevándose consigo mi única esperanza de escapar. La última vela parpadeó. ¿Sería este realmente el final, o había algo más que aún no había descubierto? Desperté nuevamente, pero esta vez no me encontraba en la misma instantánea de oscuridad. La neoluz que me envolvía era débil y titilante, como una frágil promesa de esperanza en medio del caos. Mis sentidos estaban nublados, y al instante comprendí que estaba en un lugar diferente, pero igual de inquietante. La habitación que me rodeaba era pequeña y cuadrada, con paredes de piedra helada, y en el aire flotaba un aroma a tierra húmeda y algo más, algo que agudizaba mi sosiego. Mientras intentaba ponerme de pie, mis manos se sintieron pesadas, como si estuvieran atadas. No había cuerdas visibles, pero de alguna manera, mi cuerpo se oponía a la voluntad de moverme. Atrapado entre la confusión y el miedo, cada segundo se convirtió en una eternidad. Recorrí la habitación con la vista, buscando respuestas. Un pequeño altar de piedra ocupaba el centro, cubierto de objetos extraños y antiguos, huesos, piedras pulidas de colores oscuros y aquel artefacto que antes había visto en manos de mi suegro. El polvo flotaba en la tenue luz que entraba por un pequeño tragaluz, moldeando figuras fantasmales en el aire. Aquel espectáculo me condujo a un estado de trance aterrador. Era como si la sala misma observase mis movimientos, como si las sombras quisieran hablarme en un lenguaje ancestral. La inquietud creció cuando una voz rompió el silencio, suave y etérea. Te están esperando. Tantas preguntas surgieron en mi mente, pero antes de poder responder, el suelo tembló levemente, y un ruido resonante emergió de algún rincón oscuro. El canto de mi familia comenzó una vez más, un ecosistema melódico que se enredaba entre mis pensamientos. Mi corazón latía con fuerza, y una oleada de pánico me invadió. En ese momento, comprendí que no solo estaba atrapado en esta habitación, sino que el peligro se acercaba. Las sombras empezaron a formar figuras en las esquinas de la habitación, emergiendo lentamente de su letargo. Eran rostros familiares, pero su aspecto era abominable, deformados por una mezcla de rencor y devoción ciega a lo que repentinamente comprendí era el legado de mi suegro. Sus ojos, vacíos de humanidad, brillaban con una intensidad casi feroz,
reflejando un fervor extraño. No te resistas, serás uno de nosotros, susurraron al unísono, mientras un frío glacial envolvía mis extremidades. La oleada de desesperación me proporcionó una última chispa de resistencia. Concentrándome en ese creciente poder que había llegado a reconocer dentro de mí, comencé a recitar las palabras que había memorizado de las historias de mi pareja, palabras que evocaban protección, liberación. El aire se vibró violentamente. Las sombras se retorcieron, y las figuras de mis familiares comenzaron a desvanecerse, una tras otra, como si fueran solo humo. En medio del caos, el altar comenzó a brillar con un fulgor oscuro mientras aquellas luces espectrales se unían en un torbellino alrededor de mí. Sentí que la energía se agolpaba en mis manos, corriendo como ríos desbordados y descontrolados, y entonces, en medio del frenesí, vi a mi suegro apareciendo en el umbral de la puerta, su rostro una máscara de ira, su figura imponente. «No. No puedes deshacer lo que ya ha comenzado», gritó, y con su mano, invocó una sombra aún mayor que se abalanzó sobre mí. En ese instante, mientras mi cuerpo luchaba contra su influencia, la realidad comenzó a fragmentarse a mi alrededor. Antes de que pudiera asimilar lo que se avecinaba, una grieta se abrió en el espacio, surgiendo de la nada. Una voz profunda y retumbante emergió con un eco de mil tormentas: «¿Es este el elegido?». La sombra me envolvió por completo, y en una explosión de luz oscura, me vi arrastrado a una dimensión donde el tiempo y el espacio se retorcían. Allí, vislumbré formas indescriptibles brillando con matices imposibles, la esencia del miedo personificada. Una de ellas avanzó hacia mí, y a medida que se acercaba, sentí como mi alma se deslizaba hacia un abismo del que no habría retorno. Ese instante me dejó helado. Era un nuevo comienzo, o el principio de mi condena. Todo giraba a mi alrededor, y lo último que escuché fue la risa de mi suegro, un eco resonante que se replicaría en mi mente para la eternidad. Cuando mi visión se estabilizó, me encontré de pie en un bosque sombrío. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas se entrelazaban como garras que intentaban atrapar cualquier luz que se atreviera a entrar. La neblina densa envolvía el paisaje, así como un manto misterioso, y el aire estaba impregnado de una fragancia a muerte y descomposición que me hacía sentir nauseabundo. No sabía cómo había llegado aquí, en esta nueva pesadilla que parecía lejana de la habitación en la que había estado. Sin embargo, la sensación de que lo omnipresente estaba bajo observación nunca desapareció. Una inquietante risa resonó en la distancia, como un eco lejano que retumbaba a través de la niebla, trayendo consigo un profundo desasosiego. Caminé, impulsado por la urgencia de encontrar respuestas, y el crujir de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido que acompañaba mi avance. Pero no estaba solo, lo podía sentir. Presencias invisibles acechaban entre los árboles, rozando mi piel con un escalofrío de alerta. Era como si las sombras mismas estaban susurrando secretos oscuros entre sí, y su murmullo me envolvía en un velo de pánico. Me detuve ante un claro donde la luz se filtraba tenuemente, y allí vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Erguido como un tótem, había un altar similar al de la habitación, pero este era más elaborado, estaba repleto de símbolos arcanos grabados en la piedra, pulidos por el tiempo y el sacrificio. Las figuras de mis familiares aparecieron nuevamente en mi mente, sus rostros distorsionados, pero esta vez añadieron un nuevo componente a su terrible presencia: estaban aquí, en este mismo lugar. Sin pensarlo, me agaché junto al altar y examiné los objetos colocados sobre él. Huesos humanos, cráneos de animales, y un ominoso libro encuadernado en piel que emanaba una luz violeta oscura. Extendí mi mano temblorosa hacia el libro, y al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, como si una conexión se hubiera establecido entre nosotros. Una voz dentro de mí empezó a murmurar, palabras que no entendía, pero que resonaban profundamente en mi ser. De repente, la niebla comenzó a disiparse, revelando una figura solitaria en la distancia. Era mi suegro, su sombra ahora más alargada y monstruosa. «Bienvenido»,
querido yerno, dijo, su voz como un cuchillo afilado que desafió el silencio del bosque. El juego apenas comienza. Hoy, debes elegir, aceptar el legado que he trazado para ti, o huir sin destino. Pero recuerda, el tiempo se acaba. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras procesaba sus palabras. Algo dentro de mí sabía que la lección era más que un dilema moral, era un descenso a un hacer o ver, un destino completo atado a la historia horadada de mi familia. Sin embargo, antes de poder pronunciar palabra alguna, el terreno bajo mis pies comenzó a temblar. Las sombras se unían en un torbellino, levantando hojas y ramas en un bullicio frenético. Entonces, de la tierra emergió una figura nebulosa, una amalgama de aquellos que se habían perdido en el pasado. Ante sus ojos vacíos, caí de rodillas, comprendiendo que la opción de huir estaba siendo rápidamente despojada. Un llanto desgarrador alzaba su voz, llantos no solo de dolor, sino de alegría perversa y victoria, y justo cuando pensé que mi espíritu se quebraría por completo, el libro empezó a abrirse por sí solo, páginas amarillentas volaron en una danza mágica. En su interior, vi visiones vagas de rituales y sacrificios, un camino que me apuntaba a un destino aún más oscuro. La última página se detuvo y marcó un símbolo que nunca había visto, y su brillo pareció llamarme, desnudando un poder que ni siquiera podía comenzar a comprender. «Vas a jugar, o te rendirás», la voz de mi suegro resonó nuevamente, mientras las sombras rodeaban el altar, sus ojos brillaban como antorchas en la noche. No hay vuelta atrás, pensé, pero incluso mientras me lo decía, la duda se apoderó de mí. Justo en ese instante, un grito aterrador resonó en el aire, siendo el último recordatorio del verdadero costo de esta lección. El suelo comenzó a fracturarse, y en el abismo que se abrió apareció algo aterrador, una forma con tentáculos que parecía haber estado esperando este momento. Un miedo visceral me envolvió, y mientras me debatía entre la decisión de dejarme arrastrar por las tinieblas o enfrentar las sombras, el eco de la risa resplandeció en mis oídos. No sabía si la lucha estaba perdida o si había encontrado la clave para desatar un poder capaz de liberarme, pero sabía que el final se acercaba. El abismo se fue expandiendo, y cada vez que la criatura tentacular se acercaba, la tierra temblaba con más furia. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, danzando en un frenesí de emoción, como si saborearan la tormenta que se avecinaba. «Elige», decía la voz de mi suegro, resonando con una mezcla de desesperación y euforia. Mis manos temblaban sobre el libro, las imágenes en su interior cambiando frenéticamente, capturando trozos de rituales que estaban más allá de la comprensión mortal. Podía casi oír los ecos de susurros que me llamaban a seguir el camino oscuro de mi familia. Con un esfuerzo monumental, intenté recordar qué significaban aquellas palabras, esos símbolos que me parecían tan familiares. Había algo en ellos que resonaba en mi interior, como un viejo triste recordatorio que daba vida a las escenas de mis sueños más horrendos. «No puedo», murmuré, «más para mí mismo que para ellos». «¿Te atreves a sentir compasión por los malditos?», preguntó la sombra de mi suegro, acercándose velozmente, su figura distorsionada engullendo la luz. Era como observar un monstruo en un espejo, una versión retorcida de lo que en algún momento pude haber considerado familiar. Su risa era un eco de locura. A medida que la criatura con tentáculos emergía del abismo, pude distinguir mejor sus múltiples ojos. Miraban hacia mí, y en su profunda oscuridad, vislumbré reflejos de mi propia angustia. La visión me atravesó como un rayo. Tenía que decidir. Podía entregarme a la maldad de este legado o luchar contra ello, posiblemente, condenarme. Pero, ¿acaso realmente existía una opción? De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, haciendo que la niebla se espesorara intensamente. Obscuras figuras comenzaron a emerger de la neblina, retorciéndose y agazapándose como sombras vivientes. Eran los que habían fallado antes que yo, aquellos cuyos destinos habían sido devorados por este oscuro pacto. Sus rostros estaban desgastados por el sufrimiento, ojos en blanco mirando a través de mí.
El horror se apoderó de mí al darme cuenta que cada uno llevaba marcas de sacrificios pasados, huellas de una familia que había elegido mal. Si no juegas, serás parte de ellos, dijo mi suegro, alzando la mano y señalando hacia el altar. Una oleada de terror llenó mis venas al ver que los espíritus comenzaban a acercarse, extendiendo sus brazos como si clamaran por liberación o venganza. Las sombras parecían alimentarse de mi miedo, volviéndose cada vez más audaces, susurros urgentes llenando el aire con promesas de poder. No puedo ser parte de esto, grité, y en ese instante, una de las sombras se abalanzó hacia mí, engullendo la luz y provocando que el mundo se oscureciera. Mientras me caía, el libro que aún sostenía se iluminó con un fulgor intenso, las páginas comenzaron a girar con furia, y en un instante, las visiones de rituales ancestrales volvieron a aparecer. De repente, una figura emergió del libro, un ente envuelto en llamas violetas. Su rostro era indistinto, pero la mirada que me otorgó era tan fría como el invierno, una mirada que prometía poder, pero a un precio aterrador. Libre de todo miedo, puedes dominar lo que está por venir, susurró, su voz era un sedoso veneno que se deslizaba en mis oídos. Sin embargo, la advertencia oculta era clara. Usar tal poder significaría perderme a mí mismo. El cuerpo de mi suegro comenzó a transformarse, expandiéndose y retorciéndose de una manera grotesca mientras su risa resonaba con un eco profundo. Te espera un destino glorioso, o la eternidad como sacrificio. La elección es tuya, y el reloj avanza. La preocupación se apoderó de mi mente, y la presión del abismo se intensificó. Mientras los ojos de la criatura tentacular brillaban como faros en la oscuridad, tomé una decisión. Un impulso de rebelión brotó en mí. No podía ser un peón en este juego. Tenía que luchar. Con un movimiento decidido, cerré los ojos e invoqué el poder que brotaba del libro, el símbolo brillante llamando a la acción. Pero lo que realmente desaté fue algo inesperado. Una onda de energía atravesó el bosque y, mientras la luz vibrante estallaba a mi alrededor, supe que mi elección había desencadenado algo aún más aterrador. Las sombras que me rodeaban retrocedieron con un grito ahogado, y de repente, la tierra comenzó a abrirse bajo mis pies. La risa maníaca de mi suegro se volvió frenética, como si hubiera liberado algo que debería haber permanecido encerrado. En un instante, vi la revelación borrosa de mi futuro. Un inmenso abismo que se precipitaba hacia mí, llevando consigo la promesa de oscuridad, y en ese terrible segundo, comprendí que esta batalla apenas comenzaba. Las sombras retrocedieron, pero no por mucho tiempo. Se disentieron en un torbellino de murmullos desconcertantes, cada uno un eco de debatidos sacrificios y desesperadas súplicas. La presión era casi insoportable, el aire pesado con el ácido olor del terror, como si la misma atmósfera se burlara de mi lucha interna. Al mirar de nuevo, vi cómo la tierra bajo mis pies se agrietaba y se retorcía, como si el propio núcleo del mundo estuviera apremiando a salir. Demuestra tu lealtad, y los antiguos secretos te serán revelados, resonó la voz de mi suegro. Su forma ahora era una amalgama de horror, a medio camino entre la carne y el abismo. Aquellos múltiples ojos continuaban observándome desde la criatura tentacular, vislumbrando mis dudas, palpaban la fragilidad de mi humanidad. Mis manos aún temblaban, pero ya no podía dudar más. Cerrando los ojos, me dejé llevar por esas corrientes de poder que parecían arroparme un torrente oscuro que se mezclaba con recuerdos de lunas pasadas, de voces olvidadas que sollozaban en la distancia. La magia ancestral comenzaba a fluir a través de mí, plantando una semilla de confusión. Allí, en esa conmoción, vislumbré por un instante los rostros perdidos de mis ancestros. Un murmullo emergió de sus labios, advirtiéndome de los peligros de este camino sombrío. Pero la avaricia del poder me inyectaba alucinaciones, como si prometer un destino brillante fuera un beneficio sin igualdad. «Tómalo. Tómalo todo», rugió una de las figuras cercanas, su voz era metálica y astuta. Sus brazos esqueléticos se extendían hacia mí, ofreciéndome todo lo que habían perdido. Sentí la atracción profunda del abismo que me rodeaba,
pero me resistí con uñas y dientes. Mis pensamientos se sucumbían a la desesperación mientras el libro en mis manos comenzaba a arder, un fuego violeta que devoraba las páginas, dejando solo cenizas y ecos de antiguos conjuros. El abismo crujió. La criatura comenzó a elevarse, sus tentáculos tocando el cielo, girando en alaridos cósmicos que resonaban en el universo. Y entonces, un grito desgarrador atravesó la penumbra, enfocado en mí: descubre lo impensable, la herencia te llama. No pude contenerme. Despertando en un arranque de furia, lancé la energía hacia el altar. No sabía si sería mi salvación o condena. Pero al hacerlo, se desató una fuerza potente. La tierra vibró débilmente luego, como si el tiempo se hubiera detenido, los rostros de los espíritus se oscurecieron, ya no eran solo sombras, ya no eran nada, desaparecieron en un grito ahogado, como si hubieran sido borrados de la existencia. ¿Qué has hecho?, aulló mi suegro con horror, sus múltiples ojos reflejaban la desesperación. El tono en su voz, una mezcla de asombro y furia, me atravesó como una puñalada helada. Antes de que pudiera comprender las implicaciones de mi acto, sentí una oleada calurosa de energía, un rebote sobrenatural que aplastó las sombras que aún se agitaban a mi alrededor. El abismo, ahora en una furia de cólera, comenzó a colapsar, tragándose todo lo que quedaba, como si quisiera reparar algún viejo error, como si pusiera fin a un ciclo eterno. Esto no ha terminado, rugió mi suegro antes de ser devorado por la oscuridad que se precipitaría al titilar en su risa. Con su desaparición, una visión asombrosa se reveló ante mí, un camino abierto de luces brillantes y un susurro, que clamaba en resonancia con mi sangre. ¿Era mi futuro o mi condena? Sin tiempo para decidir, me vi empujado hacia la luz fulgurante. Y cuando finalmente caí sobre un suelo resplandeciente, me encontré en una vasta sala repleta de espejos, cada uno reflejando un aspecto diferente de mí, desde el oscuro hasta el más abrumadoramente puro. Un sonido reverberante empezó a llenar el espacio, una melodía antigua que parecían cantar los espejos, cada uno contando historias de la brujería que habían guardado. Al acercarme al espejo más cercano, el reflejo comenzó a distorsionarse, mostrando aún más la verdad de lo que hay en esta oscuridad. En su fondo, vi el rostro de mi suegro, pero no en una forma grotesca. Era humano otra vez, pero sonreía una sonrisa llena de secretos que prometían respuestas. Y en esa imagen, un torrente de desasosegantes preguntas brotaron, repentinamente. Un grito de guerra resonó detrás de mí, y volví la mirada justo a tiempo para ver cómo el abismo comenzaba a expandirse de nuevo, más voraz que antes, con un tentáculo que emergía rápidamente en dirección a una de las estatuas de la sala. No puedes escapar, aulló su voz, un eco de mi suegro. El choque inminente hizo que mi corazón se detuviera, y con un rasguño desgarrador, supe que este juego estaba lejos de terminar. ¿Acaso había abierto una nueva puerta hacia la ruina que aún no podía prever? La respiración me fallaba mientras la criatura se acercaba a mí con una hambre lustrosa, y me di cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba a desplegarse. La presión en el aire era palpable, como si las paredes de cristal de la sala estuvieran a punto de estallar. El sonido de la melodía que resonaba a mi alrededor se tornó en un lamento estruendoso, y las sombras danzantes comenzaron a proyectar figuras grotescas en los espejos. Las estatuas, ahora vivas con una energía maligna, parecían vibrar al ritmo de la ira del abismo que se extendía tras de mí. Un puñado de recuerdos desgarradores se arremolinaban dentro de mi mente, invadiendo mi sentido de realidad. Vi a mi suegro sentado a la mesa familiar, sus ojos brillando de un modo inquietante mientras narraba leyendas antiguas. Cada historia, cada advertencia, ahora se sentía como un eco arruinado. No te dejes seducir por lo que está oculto, los secretos tienen un precio, resonaban sus palabras con una intensidad que atravesaba las grietas de mi memoria. Las sombras a mi alrededor comenzaron a reír, un sonido resonante que retumbaba en mi pecho. Corres el riesgo de convertirte en una de nosotros, advirtieron, sus voces como vientos aulladores arrastrando ecos de dolor.
La mirada de los espejos era voraz, cada uno reflejando no solo mi imagen, sino la corrupción que se avecinaba, manifestando una realidad alterna en la que podría perderme para siempre. Con un movimiento instintivo, me arrojé hacia el espejo que mostraba a mi suegro. ¿Podría él ser la clave para escapar de esta pesadilla? Mi mano tocó el cristal, y una sacudida de energía recorrió mi cuerpo. Las imágenes comenzaron a girar, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, me vi atrapado en una vorágine de visiones. Allí, observé cómo mi suegro, en su forma humana, realizaba rituales en la penumbra. Sombras afiladas emergían de rincones oscuros, uniendo fuerzas con él, mientras entonaba invocaciones en un idioma olvidado. Pero también vi fragmentos de lo que él había sacrificado para obtener ese conocimiento, momentos desgarradores donde las lágrimas y el sacrificio se mezclaban, como si cada invocación le costara parte de su alma. ¿Qué eres en realidad?, grité, sintiendo un terror helado recorrerme. En respuesta, el espejo se oscureció, y una voz profunda y retumbante emergió: soy lo que he sido forzado a ser, lo que tú puedes llegar a ser, si lo deseas. No pude soportar la revelación. Me aparté del espejo, tambaleándome hacia atrás mientras el tentáculo del abismo se acercaba. Los ojos hambrientos de la criatura brillaban con una sed insaciable y su sombra se extendía, devorando el suelo resplandeciente que me rodeaba. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba, y mis últimos vestigios de valor se desvanecían. No. No puedo ser parte de esto, grité, sintiendo mi esencia deslizándose, como si la prisión de mi sanidad estuviera a punto de quebrarse. Sin embargo, el abismo no se detuvo. Avanzaba implacable, y debajo de mí, el suelo comenzó a resquebrajarse, arañando el espacio con un rugido ensordecedor. Pero antes de ser engullido, una fuerza latente despertó dentro de mí, algo profundamente anclado en mi sangre. Sintiendo la conexión que había despertado con lo antiguo, levité involuntariamente, impulsado por una energía que parecía surgir de las mismas raíces de la tierra. El salón brilló en respuesta a mi súbita revelación, y mis manos se iluminaron con una luz que desafiaba la oscuridad. Ahora es tu turno de demostrar lealtad, resonó la voz de mi suegro, entrelazada con el rugido del abismo. Sus ojos, observándome desde el espejo, se tornaron fuego. Yo elijo mi propio destino, grité. Con un grito, canalicé la energía que me envolvía, sintiendo cómo mi voluntad se entrelazaba con la magia ancestral. Las sombras comenzaron a retroceder, el abismo vaciló, como si una esperanza chilena reclamara su lugar. Pero en el fondo, sentía que esa energía no solo indicaba mi salvación, un gesto de desafío tal vez me condenara a algo peor. Y allí, en el clímax de ese enfrentamiento, cuando la luz y la oscuridad se entrelazaban finalmente, pude ver, en un rincón oscuro del espejo, una figura en movimiento. Su silueta era familiar. Era yo mismo, pero era diferente. El monstruo del espejo sonreía, y con una luz ominosa, el reflejo susurró: has despertado al verdaderamente poderoso, el sacrificio ha sido reclamado. La risa resonante de la creación oscura me envolvió mientras todo alrededor comenzaba a tambalear, el suelo se desmoronaba, y el pánico se aferraba a mi corazón ante la inminente dualidad que se aproximaba. Sin poder atinar a qué dirección tomar, comprendí que quizás, solo quizás, la herencia de mi suegro había despertado algo que el mundo jamás había visto, y fue en ese instante, entre susurros y risas, que el abismo se lanzó hacia mí, arrastrándome a su oscuridad. Pero esta vez, no estaba solo. La batalla por mi alma había comenzado, y un eco maldito resonaba en mis venas: esta es solo la primera fase de nuestra transformación. El abismo me envolvió, un mar de sombras que se arremolinaba a mi alrededor. Sentí que la luz que había emergido de mí se desvanecía, y con ella, la esperanza de poder escapar. El tumulto de risas me rodeaba, y entre las risas, pudo escucharse un murmullo: la esencia se nutre del miedo. Al descender en esa oscuridad asesina, vislumbres de mi propio reflejo comenzaron a asaltarme. Fragmentos de recuerdos que había considerado olvidados emergieron, cada uno como una espina desgarrando mi sentido de identidad. Vi a mi suegro,
su rostro una máscara de felicidad proveniente de un obscuro triunfo. Ahora, me parecía un dios caído que se regocijaba en una eterna confusión. De repente, me encontré en un lugar diferente, un bosque impenetrable donde los árboles contaban sus secretos a través de susurros helados. La atmósfera estaba impregnada de una esencia que mezclaba lo vivo y lo muerto, como si ese sitio fuera un umbral entre mundos. En el centro del bosque, una figura se alzaba, sentada sobre un trono de raíces entrelazadas. Era un anciano con ojos profundos que parecían devorar la luz a su alrededor. Estaba envuelto en un manto de plumas oscuras, sus murmullos eran palabras antiguas, resonando con el eco de la existencia. «Has sido convocado, portador de la herencia», me dijo, su voz un eco de terribles verdades. «Tu sangre lleva los secretos de aquellos que han ido antes de ti. Puedes volver, o puedes quedarte y explorar el poder que te aguarda». Los recuerdos de sacrificio resurgieron, como aquellos que habían hecho pacto con poderes oscuros habían perdido, uno a uno, su humanidad. Visualicé sus rostros distorsionándose en la penumbra, consumidos por la voluntad del abismo. El trono del anciano parecía vibrar en respuesta a mis pensamientos, como si la sala entera esperara mi respuesta. «¿Qué debes ofrecer?», pregunté, sintiéndome atrapado entre la ambición y el horror. El anciano sonrió, y su sonrisa era la señal de la perdición. «Tus dudas son un peso. La oscuridad ya ha reclamado una parte de ti, solo es cuestión de tiempo que sucumbas a ella por completo. Aún puedes resistir, pero el precio de la salvación es más alto de lo que imaginas». De repente, las sombras del bosque comenzaron a amontonarse, creando siluetas fijas que danzaban en círculos. Eran las almas de aquellos que habían caído en esa trampa, condenados a vagar por la eternidad, sus gritos ahogados en el eco de sus propios errores. «No», grité, girando sobre mis talones. Pero alrededor, no había salida, el bosque se cerraba, como si la oscuridad hubiera reclamado todo rastro de luz. «¿De qué servirán tus temores, si el sacrificio trae poder?», comenzó a murmurar un coro de voces suaves, entrelazadas con el viento que rompía la serenidad del lugar. «Tu propio hermano, tu madre, tu propia carne, está lista para ser una ofrenda. ¿Todo esto por lo que crees?». El horror me paralizó. Cada sombra parecía extenderse hacia mí, como garras efímeras tratando de atrapar mi esencia. Con un último soplo de fuerza, retrocedí, intentando resistir la tentación de ceder. Pero en mi interior, la dualidad se intensificaba, el eco de las risas del abismo resonando a través de mi mente. «¿Quién crees que te controla ahora?». El anciano extendió su mano. «Elige un camino. La magia del abismo es fuerte, pero el verdadero poder, el que puedes alcanzar, requiere un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Justo cuando el abismo parecía reclamarme con todas sus fuerzas, un estallido de energía introdujo un nuevo elemento en la sinfonía de oscuridad. La figura de mi reflejo en el espejo se alzó entre el caos. «No eres más que una sombra de lo que podrías ser», insistió. «Deja que te lleve». En ese instante de confrontación, un grito agonizante emergió del bosque, un eco de lo que alguna vez fue humano. Miré hacia atrás, y el anciano había comenzado a reír, su voz vibrando con el mismo terror que había sentido al descender. La sombra de mi propio ser avanzaba hacia mí, y con cada paso, sentí cómo cedía el control de mi voluntad. «Aléjate», grité, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. La elección que había hecho se volvió una carga, y las risas del abismo sonaban más cerca, como un tambor que marcaba el latido de mi condena. Con un último esfuerzo, evité que la oscuridad absorbiera mi voluntad, pero en ese momento, comprendí que la cosa prevista en el espejo no solo deseaba devorarme, estaba aquí para reemplazarme. Las sombras empezaron a reintegrarse, y sintiendo que la oscuridad me acechaba desde todos los ángulos, el espejo brilló de nuevo, iluminando el bosque. Las verdades ocultas empezaban a desentrañarse, y el anciano, su sonrisa resplandeciendo de euforia, se preparaba para hacer una oferta irreversible. «Bienvenido a tu nuevo sello».
El juego ha comenzado, pero esta vez eres tú quien decidirá la partida o serás parte de ella. El bosque, antes sumido en la más densa penumbra, comenzó a transformarse. Las sombras se deslizaban, sus contornos ahora recortados por destellos de luz que brotaban del espejo. Sin embargo, ese fulgor no traía seguridad, era más bien un anuncio de lo que estaba por venir. Lo que antes eran ecos distorsionados comenzaron a tomar forma, delineando seres entre lo etéreo y lo tangible, cómplices del anciano en su siniestra danza. Frente a mí, un camino se abrió entre los árboles, una senda recubierta de hojas marchitas que parecían susurrar con cada paso que daba. A cada instante, la risa del anciano resonaba con mayor fuerza, como un faro atrayendo un barco en la tormenta. Su voz se entrelazaba con los lamentos de quienes habían sucumbido antes que yo, su condena era ahora mi coro de advertencia. Sin embargo, el impulso de seguir ese camino era innegable. Sentí que el abismo palpitaba en mi interior, instándome a aceptar la oferta, a sumergirme más en el juego. Mis latidos se sincronizaron con el eco distante, el poder esperaba. En el instante en que decidí avanzar, un viento helado sacudió las ramas, y las figuras sombrías comenzaron a moverse a mi alrededor, danzando con resignación. Con ojos en blanco, parecían mirarme afligidos, como si la culpa de sus propios destinos se deslizara entre ellos con cada giro. Ven, murmuraron en un susurro colectivo que desafió la lógica, tu sangre te llama. Escucha lo que hay dentro. No puedes huir de lo que eres. En ese momento, comprendí que estaban atrapados en su propio juego, condenados a intentar reclamar un poder que jamás podrían poseer. El anciano se erguía como un titiritero, sus vínculos con el mundo como metáforas palpables que ahora me rodeaban. Era el maestro de esta obra aterradora, al mismo tiempo, la representación del camino tenebroso que me esperaba. Mientras la vida en forma de sombras giraba a mi alrededor, el espejo volvió a resonar, cada vez más brillante y más insistente. ¿Vas a ser solo un espectador?, preguntó mi reflejo, distorsionado pero persuasivo. Es tiempo de tomar tu lugar en esta historia. Cada fragmento de tu ser anhela este poder. Si no lo tomas tú, alguien más lo hará. La noche comenzó a cerrarse. Un murmullo helado se deslizó por mi columna vertebral cuando los latidos se intensificaron, resonando como un tambor que presagiaba la tormenta. ¿Qué es lo que realmente deseas? Si no eres tú, será otro. El sacrificio es inevitable. La voz del anciano se volvía más insistente, casi seductora. De repente, me vi forzado a elegir. En mi mente, surgieron imágenes de mis seres queridos, desdibujados por el velo del tiempo pero profundamente arraigados en mi corazón. Cada uno de ellos, desde mi madre hasta mis amigos, se entrelazaba con la posibilidad de un destino siniestro, como si sus vidas pudieran ser una moneda de cambio en este juego macabro. Tu madre, tu hermano, ellos no entienden el poder que les aguardaba, pero tú sí. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecer para salvarlos, o incluso, para elevarte? El anciano se lo planteó con un aire de diversión. La tempestad de emociones me aplastó, y comencé a ver figuras conocidas en las sombras, rostros que pensaba jamás volvería a ver, tentados adrede por la oscuridad, ofreciendo miradas implorantes, que se mezclaban con el deseo de la venganza y la desesperación. En medio de este torbellino, una imagen familiar destacó entre todas, la de mi hijo pequeño, sus ojos grandes y asustados. El terror se apoderó de mí, un ardor desesperado por protegerlo se expandía desde el centro de mi ser. Las sombras comenzaron a converger, una ola de oscuridad que giraba a nuestro alrededor, coqueteando como un manto opresivo que pronto se adueñaría de la esencia misma de mi humanidad. ¿Vas a dejarlos caer por tu propia cobardía?, insistió el anciano. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, era un lamento, un eco de desesperación que viajaba a través del bosque. La imagen vibrante de mi hijo terminó de romperme, el deseo de protegerlo despertó algo salvaje dentro de mí, un fuego que no sabía que tenía. No puedo perderlo. No dejaré que se repita la historia, grité al abismo.
Con esa declaración amarga, la oscuridad pareció vacilar un momento. El anciano, perplejo al principio, recobró su control, sus ojos brillaron con una nueva mezcla de admiración y amenaza. Bien. Si eliges batalla, prepárate para el precio que debes pagar. En el juego, todo tiene un equivalente. Y lo que más amas siempre es lo más pesado. Entonces, un súbito estallido de luz giró alrededor de mí, rompiendo la envoltura de sombras. El espejo reflejó no solo mi batalla interna, sino también a la figura de mi hijo atrapado en ella, un reflejo de luz atrapada en la oscuridad. Y ahí, entre murmullos y risas, la 12ª sombra se apartó, revelando un camino paralelo que parecía llevar a una salida. Sin embargo, al dar el primer paso, un grito como el que había escuchado anteriormente se elevó casi ensordecedor en el aire. De la penumbra, surgió una figura oscura visiblemente conocida, mi hermano, atrapado en las sombras, mirándome con ojos desbordantes de miedo y confusión. «Ayúdame», chilló, mientras las sombras lo absorbían, y la tentación de cambiar su destino por el mío se convirtió en un latido más fuerte que la misma trompetería del abismo. Estaba a punto de decidir lo que significaría mi salvación, cuando de repente, los susurros de las almas comenzaron a integrarse en un clamor ensordecedor. «¿Quién serás tú en este juego maldito? ¿El Salvador o la sombra del sacrificio?» Cuando la oscuridad se retiró un instante, me vi obligado a elegir entre la posibilidad de salvar a mi hermano o intentar rescatar mi propia alma. La presión era insoportable, cada opción empujándome a profundizar en el abismo de la culpa y el horror. Las sombras comenzaron a danzar nuevamente, reclamando la atención de mi hermano, quien luchaba con todas sus fuerzas para liberarse de su abrazo maldito. Mis manos temblaban, cada parpadeo arrastrando consigo el peso de decisiones que pueden sellar destinos. «No. No te vayas. No te dejes atrapar», grité, mi voz resonando en el aire pesado. Pero las palabras no pudieron romper el velo maldito que lo aprisionaba en su condena. Las sombras lo devoraban poco a poco, y el grito de su nombre se convirtió en un eco abrumador, llenando cada rincón de mis pensamientos. El anciano, observador y satisfecho, sonrió frente a este dilema que me rodeaba, como si supiera que para mí no había salvación. «Este es el verdadero juego, portador de la herencia. Tu pasado se entrelaza con la posibilidad de liberarlo, pero debes pagar el precio más alto». La sonrisa se amplió mientras la oscuridad a mi alrededor parecía cobrar fuerza, tomando la forma de mis peores temores. En este lugar intersticial entre luces y sombras, empecé a llorar. La desesperación me empujaba hacia el límite, dándome cuenta de que la elección no era simplemente entre el amor y el sacrificio, era política de poder. Un poder que llamaba a un precio. Miré a mi hermano, atrapado entre la sombra y el horror, cuyos ojos instaban a ser salvados de esta oscuridad, y me di cuenta de que no había retorno. «Si elijo salvarlo, ¿qué queda de mí?», pensé, y una risa rimbombante brotó del anciano. «Ah, el egoísmo de un hermano. La lucha por lo que cederás es lo que haría que un verdadero hombre se levantara. O que se convierta en polvo». Tomé una profunda respiración mientras la bruma comenzaba a cambiar alrededor de nosotros, un vórtice entre lo que había aceptado y lo que me habían forzado a ser. En ese instante, vislumbres del pasado me atravesaron como relámpagos, cada rostro de los que había perdido, todos aquellos cuya existencia había estado ligada al sacrificio y la oscuridad. Ellos esperaban que tomara una decisión, y el peso de sus esperanzas se posó sobre mis hombros. Las sombras comenzaron a envolverse en torno a mí, subiendo por mis piernas, y el anciano, alzando la mano, me instó a ceder. Con un impulso desbordante de fuerza, abrí mi boca y pronuncié las palabras que resonaban en mis entrañas. «¿Qué debo entregar para romper esta maldición?». El eco profundizó en la atmósfera, y el anciano se encorvó, como si lo que había ofrecido durante tanto tiempo comenzara a desmoronarse en su propia verdad. «La sangre es el vínculo más fuerte», musitó, «el sacrificio que no tardará en costar lo más querido». Las risas resonaron, pero ya no eran de alegría. Pude sentirlo. Era la risa de aquellos que habían caído antes que yo,
sus sombras buscando una salida, ávidas de venganza. La realidad se distorsionó un momento, y vi la figura de mi hijo entre las sombras, sus ojos suplicantes brillando en medio del terror que me rodeaba. El terror consumió mi ser, la idea de perderlos a todos ardía como un fuego llameante que extendía sus brasas entre mis entrañas. En ese impulso de liberación, un rayo de luz emergió de mi pecho encontrando fuerza en la compasión que todavía albergaba. Extendí mis brazos con la fuerza de un sacrificio necesario. Tomad lo que deban tomar de mí, pero dejad a mi hermano libre. Las sombras se hicieron un silencio ensordecedor, y el anciano sonrió volviéndose de cristal por un breve instante, pero antes de que pudiera comprender las implicaciones de mi decisión, sentí la energía vibrante de las sombras reclamando lo que había prometido, un tirón visceral que destrozó la división entre lo que realmente era y lo que debía ser. No hay vuelta atrás, grité, y supe que algo había cambiado, el abismo, en su voracidad, empezó a absorber mi esencia. La luz de mi hermano y el eco de mi hijo se alejaban. Te atraparé, resonó en mi mente la voz del anciano. Esta vez, no habrá salvación, pero mientras me hundía en la oscuridad, la verdad se hizo evidente. Aquello que me había atrapado era el legado de mi suegro, la maldición entrelazada con mi propio ser. ¿Acaso este horror, esta transformación, era realmente lo que deseaba? Las sombras a mi alrededor comenzaron a temblar mientras caía, fue entonces cuando el silencio lo envolvió todo. Desperté. Volví a aquel claro donde una brisa helada penetraba. El grito de mi hermano resonaba en mi mente, entrelazado con un murmullo incesante que me decía, has despertado la oscuridad, lo que hiciste todavía no termina, y al comprobar mi reflejo en la superficie del agua estancada, vi el rostro de mi suegro, reflejando mi propia expresión. Sonriendo. Recuérdalo siempre, me pareció decir, nunca dejarás de ser parte de este juego maldito. Las sombras se agazapaban a mi alrededor, esperando a que el velo se desvaneciera. Y en los rincones de mi mente, la certeza de que no había terminado me golpeó como una daga. Sabía que lo peor aún estaba por venir, y que la oscuridad había encontrado un nuevo vehículo para alimentarse. La última línea llegó a mí como un eco, mientras el terror me devoraba, el juego nunca termina, cambia de rostro, pero siempre permanencia en la oscuridad.